Hola, bienvenidos a Expreso Bogotá, un podcast bien cargado de contenido. Y hoy tenemos a Natalia Moreno. Estamos con Natalia Moreno Salamanca, economista, que pues, ha puesto la atención en las mujeres de Colombia, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Fue candidata al consejo donde nos conocimos, Natalia, estuvimos haciendo campaña. Hace 4 años. Hace 4 años, muy juiciosos. Coordinadora hoy, coordinadora hasta hace poco tiempo del Sistema Distrital de Cuidado y recientemente nombrada gerente del Sistema Nacional del Cuidado. Y pues aprovecho, Natalia, para felicitarla por ese nombramiento. Bienvenida a Expreso Bogotá. Gracias, concejal, un gusto reencontrarnos y pues un saludo a todos tus oyentes. Pues bueno, Natalia, arranquemos por hablar un poco de su trayectoria. Como decía hace un momento, nos conocimos en la campaña al Consejo, hicimos campaña juntos en ese momento en el Polo. Y bueno, pues creo yo que fue un resultado importante porque la apuesta era muy hacia una propuesta feminista, hacia una propuesta de un equipo compuesto prácticamente en su totalidad por mujeres, y el resultado electoral en los votos del Consejo, que son tan difíciles, fue muy bueno. ¿Por qué no nos cuenta, Natalia, un poco más sobre su trayectoria, sobre quién es? Pues yo creo que lo mejor que me pudo pasar fue perder, concejal, porque desde el Consejo difícilmente hubiéramos podido lograr un sistema distrital de cuidado. Y creo que la experiencia en el Ejecutivo fue muy positiva. Se logró pues implementar un programa que no existía en Colombia, que no existía en América Latina y que responde a una de las mayores desigualdades para las mujeres, que es la mala distribución de los trabajos de cuidado. Yo creo que eso es fundamental tenerlo de presente. Toda sociedad necesita cuidados, pero desafortunadamente solamente una parte los provee. La especie humana no podría sobrevivir sin estos trabajos de cuidado diarios, de supervivencia, pero no así respondemos todos a la provisión de los cuidados. Estamos básicamente, digamos, bajo el cuidado de una porción de mujeres, porque además no son todas, ¿cierto? Ya vamos a profundizar, pero esta proporción pues prácticamente vive en un universo paralelo. Son mujeres que no tienen autonomía económica, que nunca terminaron su bachillerato, que no tienen tiempo literalmente ni para ir al médico. Ayer hablaba con una profesora de la Javeriana y me decía: Natalia, hay muchos estudios que demuestran que las cuidadoras mueren antes de la persona que cuidan, porque literalmente no vuelven al médico y hay un descuido, digamos, absoluto de ellas mismas, ¿no? Y pues esa labor tan noble, ¿cierto?, pero a la vez En algunos casos hasta romantizada, ¿no? Romantizada, pero de otro lado, y la otra cara, que es la que hemos querido poner sobre la mesa, es que al mismo tiempo se volvió una fuente de desigualdad inmensa para las mujeres. Tenemos en Bogotá, hablemos de Bogotá, 1.2 millones de mujeres dedicadas a los trabajos de cuidado sin remuneración. Eso es, concejal, 1 de cada 3 mujeres de la ciudad, que no tiene ingresos, que no estudia, que está absolutamente aislada de la política, de toda actividad, digamos, social, distinta a los cuidados familiares, en un 99% de los casos, ¿no? A nivel del país estamos hablando de 6 millones de mujeres. O sea, es una cantidad, una proporción importantísima de mujeres que hoy pues está aislada, ¿cierto?, por tener que asumir estos trabajos de cuidado, muchas veces no por una decisión, digamos, de libertad, sino por una cultura machista que impone ese rol sobre las mujeres. Y con esto no estoy diciendo que cuidar esté mal, ¿no? De alguna manera todos lo hacemos, y creo que cuidar incluso también, pues no solo es un deber, sino un derecho, y uno lo disfruta con sus hijos, con su pareja, con sus familiares. Pero cuando eso se impone por encima de los proyectos personales, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que una sociedad pueda ser democrática y pueda tener igualdad de género cuando tiene a una tercera parte de las mujeres pues básicamente en una actividad que hoy no es valorada, no es reconocida, y no me refiero solo económicamente, en general, socialmente, y que les frustra al mismo tiempo pues muchos de sus sueños y de sus proyectos. Entonces ese es el problema que tenemos, y el sistema de cuidado fue una posible solución a ese problema estructural de desigualdad de género que hay en el mundo, ¿no? Pareciera un poco como una obligación, ¿no? O sea, es como para algunos sectores de la sociedad está
se da por sentado que eso debe ser así, que así ha funcionado siempre el mundo y que es algo que ni siquiera se cuantifica. Y a mí me parece muy interesante pensar en eso, en cuánto cuesta ese cuidado, cuánto podría representar ese papel, ese trabajo no remunerado que hacen, por ejemplo, en Bogotá, ese 1.2 millones de mujeres, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto representaría en la economía, pues, digamos, de una manera sí, ese ha sido, aproximada? pues, un debate, yo diría ya de larga data, sobre todo entre los economistas. Digamos que los estudios del cuidado vienen de hace muchísimas décadas, desde la medicina, desde la psicología, desde la sociología, pero cuando entraron los economistas y las economistas a hablar de economía del cuidado y efectivamente identificar esto también como una provisión de servicios que tenía un valor económico, entra todo lo que es la medición de los trabajos de cuidado. Colombia desde el 2012 mide los trabajos de cuidado, fruto de la ley 1413 de 2010 de las hoy ministras Cecilia López y Gloria Inés Ramírez, la ley de economía del cuidado. Y hoy podemos decir que estos trabajos, si fueran pagos, equivaldrían al 20% del PIB en Colombia. Es una cantidad 20%. inmensa, por encima del sector manufacturero, de servicios, obviamente del sector petrolero. Eso es más de lo que aporta Rappi. Claro, de lo que se supone que ha sido las grandes locomotoras de la economía colombiana, ¿no? Pero eso hoy no es remunerado, está por fuera, digamos, de la, entre comillas, economía de mercado, y eso es un debate. No sé si la solución sea remunerarlo, ¿no? Pensaríamos más en que hay que redistribuirlo. Digamos, el Estado tiene que tener un papel frente a los cuidados. No puede seguir siendo un Estado social de derecho en donde una parte de su responsabilidad, que es cuidar, la tiene pues prácticamente, hoy las mujeres subsidian, digamos, a la sociedad con su trabajo gratuito, ¿no? Así es. Entonces hay que pensar muy bien, concejal, qué modelo queremos, ¿no? Un modelo familiar de los cuidados, donde además hay toda una cultura machista, conservadora, que como tú dices, casi que es una obligación para las mujeres, o queremos un modelo en donde efectivamente los cuidados sean un derecho y donde independientemente de tu núcleo familiar, tú tengas certeza de que el cuidado también de que el Estado también te cuida, ¿no? Claro. Es una buena, creo yo que es una cifra que es bastante contundente en las discusiones políticas que tienen esa tendencia a tasarse en dinero. Entonces, ¿por qué vale un sector de la economía? ¿Por qué aporta no sé cuánto? ¿Por qué no se puede tocar a una empresa? Porque genera no sé cuántos empleos y produce yo no sé cuánto dinero. Pues bueno, aquí estamos viendo que si eso llegase a tasarse, pues el impacto en la economía es enorme. Pero hablemos, Natalia, un poco para ir avanzando en esta conversación sobre la experiencia que tuvo usted en el distrito. Yo creo que quizás algunos de nuestros oyentes sepan que yo he sido crítico de la administración. Quizás algunos sepan que he estado en la oposición. Yo he sido muy crítico de esta administración. He sido radicalmente crítico de Claudia López por muchas razones, pues, que no vamos a ahondar en este espacio. Otro día hacemos un podcast sobre Claudia López. Pero yo sí creo que hay algo que hay que reconocerle más allá, incluso de los recursos mismos que el distrito asigna, pero creo que el simple hecho de plantearlo, de hablar, de abrir la discusión sobre la feminización de la pobreza, sobre el cuidado, más allá de que yo pueda tener críticas sobre las cifras, sobre el porcentaje de dinero que se ha invertido en esta administración en el tema, yo sí creo que abrir la discusión es importante y es algo que le reconozco a esta administración y no se me cae nada por reconocerlo siendo opositor. Entonces, pues me parecería muy interesante que habláramos de su experiencia dentro del sistema distrital. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuáles fueron las apuestas? ¿Cuáles cree usted que fueron los logros más concretos? Y algo que me parece muy importante, logramos, creo que la respuesta es sí, pero me gustaría escucharlo, logramos que esto sea irreversible, o sea, el sistema distrital de cuidado se va a quedar para siempre. Pues eso quisiéramos. Yo creo, concejal, que eso no es posible. O sea, cualquier avance en derechos, hemos visto millones de ejemplos en la historia del mundo, puede ir para atrás, ¿cierto?
porque solemos creer que algo irreversible es algo que está en la ley, ¿cierto? Pero igual las leyes se pueden hacer, se pueden deshacer como se hicieron, ¿cierto? Pero creo que una gran ventaja que tiene el sistema es que se construyó de la mano del Consejo Consultivo de Mujeres. Y yo creo que eso no es un aspecto menor. De hecho, en el pacto, acuérdate que la alcaldesa firmó 17 pactos sociales, ¿cierto? Uno era con las mujeres y el punto 3 del pacto era la construcción del sistema de cuidado. Ese sí lo cumplió. Ese sí lo cumplió. Y el Consejo Consultivo de Mujeres ha estado muy cerca. En general, el movimiento de mujeres, digamos, ha respaldado y ha orientado y le ha hecho seguimiento al programa, y yo creo que eso es una garantía de permanencia, ¿no? Que hoy ellas hayan estado de cerca. De hecho, tú sabes, la semana pasada se sancionó el acuerdo de Ciudad del Sistema Distrital de Cuidado. Lo voté positivo. Súper bien, que fue construido con el movimiento de mujeres, y creo que ahí está, ¿no? Ahí está el reto de cualquier programa, y es que las bases respalden el programa y que el movimiento social sea capaz, digamos, a futuro de defender el programa. Y yo creo que en eso el sistema de cuidado acertó bien. O sea, el sistema de cuidado llegó a las bases, a esas que hoy están convencidas que el cuidado es una obligación, lo que hablábamos hace un segundo, ¿no? La experiencia ahí tuvo muchos retos en materia de cambio cultural, porque pues las ideas de cuidado, de sistemas de cuidado, vienen por supuesto un poco del feminismo intelectual, y poder bajar eso a una política pública y llegar a las mujeres que ni son feministas, que ni tienen conciencia del problema, ¿no? Que muchas veces literalmente no les parece un problema cuidar, porque sienten que ese es un deber, digamos, de vida, de ser mujer. Entonces tener que llegar allá, hablar con ellas, poner a prueba las ideas, explicar por qué era importante que también pensaran en ellas, en su autocuidado. Creo que fue un ejercicio súper importante, y hoy hay unos resultados pues de transformación de vida impresionante, y vuelvo al comentario inicial. Menos mal me quemé en el consejo, porque estoy segura que desde ahí no hubiera podido transformar tantas vidas como lo hicimos con el sistema de cuidado. Hoy uno va a las manzanas del cuidado y habla con las mujeres de base, que no son ni feministas de nada, ni militantes de nada, ni de ningún partido, ni de nada, sino que con el sistema de cuidado pudieron, por ejemplo, aprender a nadar, entrar a una piscina que nunca habían entrado en 40 años de vida por estar cuidando, ¿cierto? Dicen ellas, ¿no? Lo que es sentirse liberado en el agua, por ejemplo, que habían tenido, no sé, una trombosis y no habían podido volver a caminar, y gracias a estar en la piscina pudieron volver a caminar, porque el sistema de cuidado les permite tener 4 horas para ellas. Parece poco, pero es mucho, en las historias de vida es mucho. O mujeres que llevaban 50 años con el sueño de ser bachilleres, nunca lo habían logrado. Hoy la Secretaría de Educación ha graduado a más de 500 cuidadoras. Mujeres de 60, 70 años, para las que en teoría la sociedad, ya para qué estudiar, para qué invertir en las viejas, ¿no? En los viejos y en las viejas, ¿no? Es súper valioso que puedan cumplir esos sueños después de tantos años. Nuestras madres, nuestras abuelas, ¿cuántas por lo manzanas menos 400.000 o 500.000 personas ya impactadas, que creo que es un... ¿Cuántas manzanas están ya van abiertas? 17 manzanas, concejal. El compromiso político fueron 20. Digo político porque no fue una meta de plan de desarrollo, ¿no? Ya van 17, seguramente la administración cerrará con 20, y el POT, que tampoco es de tus... El POT sí que no es de mis afectos. Pero digamos que una cosa positiva que tiene el POT es que fijó la meta de 45 manzanas del cuidado al 2035. O sea, uno sí quisiera que ese modelo se pudiera reproducir que nuevamente, en Bogotá. Como hablábamos hace un momento, que esté en un papel no implica que se vaya a hacer. De acuerdo. Yo creo que, y cuando decía que probablemente la respuesta a mi pregunta era sí, yo vi en el Consejo un consenso que pocas veces se obtiene alrededor del tema del sistema del cuidado. Incluso creo, y me atrevo a decir, que estos votos no le costaron a la administración ningún tipo de cariño, sino se dieron de manera, pues de la manera legítima en que deberían darse los votos. Esas dinámicas del Consejo, y pues sí, hasta mejor quemarse a veces, dice uno. El Consejo es es una institución que, al igual que el Congreso, opera en unas lógicas transaccionales. Aquí eso se dio de manera legítima. El Consejo escucha al Consejo Consultivo de Mujeres, el Consejo adopta el proyecto, el Consejo lo tramita, incluso le aporta, da la discusión y lo vota, creo yo, de manera unánime. No sé si pudo haber habido alguno ahí que se haya salido. De manera unánime. Pero yo creo que fue unánime. Yo no salí en la foto.
¿no? Pero fue unánime y yo soy optimista en el sentido de que dudo mucho que un gobierno, venga el que venga, sea capaz de reversarlo. Ahora, que lo vaya a potenciar o que le vaya a meter la gasolina que se necesita, que es plata, porque está muy bien plantearlo, pero sin recursos, aquí vemos pues unos gastos excesivos en otras cosas que pueden discutirse, pero quizás a esto, ahí es donde sí hay una diferencia entre quién gana las elecciones y podemos pasar, creo yo, por ahí un poco al tema nacional. Sí. Usted acaba de llegar a un desafío enorme que es un poco escalar esto a lo nacional. Bogotá, mal que bien, es una ciudad que tiene unas condiciones socioeconómicas muy superiores a muchos otros lugares del país. Así es. Aunque hay casos dramáticos y sigue habiendo mucha desigualdad, pues nacer en Bogotá ya de cierta manera implica una ventaja comparativamente hablando con otras regiones del país. Tal cual. Y llega usted ahora al gobierno nacional y pues me parecería buenísimo escuchar un poco sobre eso, cómo se da esa llegada, cómo funciona. Yo creo que muchas personas quizás no tienen muy claro cómo está funcionando esto del papel de la vicepresidenta, sí, del Ministerio de la Igualdad, de cuál va a ser el alcance de ese ministerio, de cuánto realmente le va a tocar del presupuesto a ese ministerio, si podría pasar algo similar con lo que pasa en el distrito, que si bien hay una intencionalidad clara, los recursos no sean suficientes, pues hablemos de eso. Yo creo que igual los sistemas de cuidado son políticas muy maduras y sigue habiendo un debate sobre cómo se implementan, ¿no? La política educativa lleva décadas, la política de salud, las políticas sociales en general ya tienen una sistematización y un aprendizaje internacional y nacional inmenso. Acá estamos, literal, concejal, inventando la rueda y hay muchos debates abiertos, ¿no? En el ámbito nacional, lo que, digamos, hoy Colombia ya tiene una organización social del cuidado, si no, no existiríamos, porque para existir necesitamos los trabajos de cuidado. Pero ¿quién cuida en Colombia? ¿Quién asume la mayor responsabilidad? Por supuesto, las mujeres en los hogares y las mujeres también en el ámbito comunitario. Ante la ausencia de Estado, pues hay millones de redes de cuidado comunitario. Entonces yo creo que ahí el chip es otro, porque como tú lo acabas de decir, en el nivel nacional no tenemos muchos colegios que hay en Bogotá, los centros de desarrollo comunitario que tiene Bogotá, los centros día que tiene Bogotá para personas mayores, los jardines que tienen, no, eso no existe. Lo que hay es organizaciones, ¿no? Organizaciones de mujeres mirando cómo cuidan entre todas a los niños del municipio, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, y hay que entender esa realidad que es absolutamente distinta a la de Bogotá, ¿no? Y la vicepresidenta está un poco en esa preocupación. No podemos entonces ahora decir que los que han cuidado 40 años a través de prácticas comunitarias, llegamos y los borramos con una política del Estado que además muchas veces no reconoce pues como esas prácticas ancestrales, culturales, ¿cierto? No puede ser esa la perspectiva y ahí está un poco el reto. Eso es muy difícil. En entender cómo igual el país ha sobrevivido y ha logrado, digamos, a través de esas prácticas comunitarias sostener la vida, porque sostenemos la vida igual las mujeres, claro, en condiciones sin remuneración. Entonces hay que entender esa realidad y ver cómo este sistema nacional de cuidados fortalece también esas organizaciones de cuidado comunitario. Eso puede ser muy difícil incluso por la manera en que la ley está pensada. Claro, es absolutamente como, retador. Esto, no sé, a una madre comunitaria no sé dónde le dan 2 pesos y entonces es detrimento patrimonial y aparece por allá en un trino de Daniel Briceño. O sea, es como la institucionalidad misma en Colombia está pensada sobre la desconfianza. Y poder financiar ciertos procesos, creo yo que debe ser un reto legal gigantesco. Es un reto legal que está enfrentando en general el gobierno nacional, porque esto no pasa solo en el tema del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Por eso incluso hace un mes tal vez salió un decreto que permite hacer contratación directa con la economía popular, pero pues todo eso está, digamos, por
por implementarse. O sea, acá hay la innovación, digamos, de un programa técnico siempre trae al lado una innovación jurídica, una innovación, digamos, en estos ámbitos financieros, jurídicos, de planeación. En Bogotá, el sistema de cuidado fue una gran innovación en todo sentido. Tuvimos que hacer, para montar las manzanas, concejal, tocó innovar jurídicamente. Tocó inventarse un convenio interadministrativo donde pudiera operar en los equipamientos de educación, en los colegios, pudiera entrar un servicio de cuidado de niños y niñas, pudiera entrar un servicio médico. En el hospital Emaús, donde es la de Engativá, pudieran entrar todas las secretarías en un hospital a enseñar, por ejemplo. ¿No? Es como integrar un poco y no tener esa lógica tan sectorial a la que está, digamos, acostumbrado el Estado. Y una lucha política también. Y una lucha política también. Porque en el caso del gobierno nacional, pues yo tengo una curul y hago política y soy político y soy oficialista, pues estoy en un partido que es un partido de gobierno, pero los enemigos políticos son enormes. Digamos que es muy fácil que un proyecto que incluso pueda ser bien intencionado, pues en medio de esta avalancha de informaciones y de trinos y de cosas, se convierta en una nómina paralela, que incluso sucedió en la alcaldía de Gustavo Petro en la Bogotá Humana. Uno veía que, bueno, cosas como el programa este de Jóvenes en Paz, no sé qué, que era pues un programa, sí, asistencialista, sí, que buscaba emplear en algunas cosas de no, una necesidad no muy competitiva de cuidar bicicletas, de estar aquí, de abrir un parqueadero, de cerrar otra cosa, termina convertido por algunos sectores de la prensa en una nómina paralela de Gustavo Petro. Y así lo soltaban. Y eso, pues creo que es un reto para los que el gobierno tiene que prepararse, porque seguramente va a volver a pasar. Sí, yo creo que inicialmente lo que hay que hacer es fortalecer institucionalmente el sistema. Entonces, contestando a tu pregunta, esto va para el Ministerio de la Igualdad, pero el Ministerio hoy, digamos, en la práctica no existe. Tenemos una ley, ¿cierto?, que creó el Ministerio. A partir de la ley hay 6 meses para reglamentarlo. Estamos en ese tiempo. Estamos en la reglamentación, o sea, diseñando los decretos reglamentarios, que si va a ser tal viceministerio, que si va a ser tal dirección. En eso hay absoluta reserva en este momento. Y a partir del decreto, pues ahí sí es la materialización de verdad del edificio y organización bien del ministerio y del presupuesto y todo. Entonces hoy estamos, mientras tanto, dentro de la vicepresidencia se hizo una reforma en presidencia, en el DAPRO y demás, para fortalecer la vicepresidencia, dado que el presidente, no sé si recuerdas, el decreto del presidente a la vicepresidenta con todas las misiones que le delegó. Es un decreto, pues en mi opinión, bastante ambicioso. Demasiado ambicioso. O sea, es un decreto que parece como un listado de buenas intenciones, pero no concreta mucho, ¿no? Entonces, ahí una de esas misiones es el Sistema Nacional de Cuidado. La vicepresidencia creó unas gerencias para arrancar, hay 4 gerencias nuevas. Sistema Nacional de Cuidados, Diversidad Sexual, Justicia Étnico-Racial y Discapacidad, más otros grupos, digamos, que corresponden a ciertas misiones. Y la idea un poco es poder arrancar ya sin esperar el ministerio, ¿cierto? Dentro de presidencia, que eso tiene pues muchas limitaciones, porque el departamento administrativo para la presidencia pues no tiene, digamos, funciones misionales que sí tiene un ministerio, pero al menos podemos arrancar e ir blindando la institucionalidad. Entonces, el Sistema Nacional de Cuidado ya está creado por ley, que eso es un avance, concejal, inmenso. O sea, millones de países llevan décadas intentando aprobar sus sistemas de cuidado por ley y no lo han logrado. Después de Uruguay, solo está Colombia. En la misma ley del Ministerio de la Igualdad ya se creó el sistema por ley. Ya hay que hacerlo, ¿cierto? Y por primera vez ahora tenemos una dependencia, que es la Gerencia de la Política Nacional de Cuidado, encargada del tema. Nunca antes había habido una gerencia para eso. Eso ya es también un paso importante. Y además, por primera vez en un Plan Nacional de Desarrollo, hay un artículo, en este caso el 86, que habla del sistema de cuidado. Todos los gobiernos hablaban del sistema de cuidado, del cuidado en las bases. Que esperamos sea aprobado. Que esperamos sea aprobado, pero ya pasó el primer debate. Sin mayor cambio. Creo que vamos ya para segundo sin problema, pero lo que sí no pasó fue el famoso artículo del fondo del Ministerio de la Igualdad. Y eso es importante que pase, porque poder tener un fondo nos permite también financiar los programas del ministerio, entre esos el sistema de cuidado, con rentas no exclusivamente del presupuesto general de la nación, como por ejemplo la cooperación internacional, ¿no?
Y eso para un programa nuevo es positivo, porque lo que uno puede hacer con los territorios es, que son los que sí implementan el sistema, digamos, desde la gerencia en presidencia no vamos a prestar los servicios a las cuidadoras, eso tienen que ser los entes territoriales, como lo ha hecho Bogotá. Entonces la idea del fondo es, tenemos una plata, ¿cierto?, para que los entes territoriales diseñen programas que nosotros les podamos acompañar, obviamente técnicamente, como es nuestra misionalidad, y financiarlos, ¿cierto? Y mientras ellos, digamos, entienden lo que es un sistema, que no es fácil, un sistema de cuidado, poder contar con estos recursos para que luego ellos puedan apropiar en sus rentas territoriales y financiar como ya lo está haciendo Bogotá. Esa es un poco la idea, ¿no? Y esos son los avances. Nos estamos preparando para que el sistema de cuidado sea uno de los primeros COMPES sociales de este gobierno. Estamos en ese trabajo con el DNP. Y tenemos listo un decreto presidencial para crear la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Cuidado con participación ciudadana. Al comienzo del gobierno se había hablado mucho de que quizás la conformación de ese Ministerio de la Igualdad iba a ser una especie de tomar el departamento de Prosperidad Social y escalarlo, que es un departamento que ya tiene un presupuesto muy grande, y de cierta manera mutarlo en el Ministerio de la Igualdad. ¿Eso cómo va? ¿Eso va a pasar? ¿Eso no va a pasar? Eso sigue en debate. ¿De dónde va a salir la plata? Como te digo, eso sigue... Esa estructura del ministerio tiene absoluta reserva, digamos, pues porque están justamente en la preparación de los decretos, ¿no? Pero digamos que la trayectoria del DPS ha sido principalmente una trayectoria de transferencias condicionadas, y la vicepresidenta tiene una visión... ¿Eso arranca con Santos? De la política social. ¿El DPS? ¿O...? El DPS. Pues no. Quizás al menos el nombre, No, porque es de prosperidad. Departamento de Prosperidad Social. Eso suena muy santista. No, entiendo que no, viene de antes, pero digamos que ha sido una institución que principalmente ha hecho transferencias condicionadas, programas como Familias en Acción, entre otros, y la visión de Francia de nuestra vicepresidenta, es mucho más allá, digamos, de las transferencias condicionadas, ¿no? Y el ministerio pues tiene una visión mucho más de derechos y no solo de transferencias condicionadas. Entonces, bueno, será un debate interesante que en este momento se está dando, ¿no? Justamente, cuál va a ser el rumbo de este Ministerio de Desarrollo Social, de la política social del país, y cómo ese modelo de transferencias que ha sido más, digamos, creado desde gobiernos distintos, pues va a encajar en esta nueva visión. Que se convierte indudablemente en una herramienta política, ¿no? Claro. Para Uribe el departamento, pues la política de familias en acción, de jóvenes en acción, de las familias guardabosques no sé qué, para Uribe fue una herramienta de política enorme. Ahí yo creo que sigue habiendo millones de familias en Colombia que probablemente se consideran uribistas o se suman al proyecto político de Uribe por ese auxilio económico que, así sea pequeño, pues en sus condiciones de precariedad puede ser muy, muy significativo. Claro. Sí, y es un miedo que aparece mucho en los críticos del gobierno, ¿no? Es decir, es que este gobierno, que pues empiezan los calificativos de la oposición, que siempre tratan de, digamos, desconocer cualquier posibilidad de que el gobierno esté haciendo lo correcto, con el calificativo de populista. Gustavo Petro es un populista. ¿Y qué es un populismo? Bueno, nadie lo define, ¿no? Nadie lo define, nadie dice si es bueno o malo, nadie dice si es un populismo, si Uribe también era populista o no. No, simplemente es como el populismo nace y termina con Gustavo Petro, que es, bueno, todo lo que dice la oposición, va a utilizar esto para hacer a la gente perezosa y regalar subsidios y no sé qué. Entonces, seguramente la lucha política va a ser compleja. Ya hemos visto pues los ataques recurrentes a Francia, a la señora vicepresidenta, algunos, creo yo, además profundamente racistas. Totalmente. Clasistas, y va a ser sin duda un desafío muy importante defender algo que en cualquier democracia relativamente sana sería lo mínimamente justo, y es pues reducir esa brecha, ¿no? Sí, yo creo que eso va a abrir un debate pues inmenso, ¿no? Porque igual propuestas como la renta básica, ¿cierto? Pues deben ir acompañadas también de propuestas de generación de ingresos a través de
generación de empleo, pues ha sido, digamos, un debate de la política social pues de muchos años del país, ¿no? Y en el programa de gobierno estuvo el tema de la renta básica, se está mirando, y yo creo que el DPS tiene que ver cómo puede girar y alinearse pues a las prioridades y a la visión de este gobierno, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a costar ese Sistema Nacional del Cuidado? En este momento no te puedo responder, estamos en ese diagnóstico, ¿no? Porque lo que hace un sistema de cuidado es articular políticas, programas, ¿cierto?, existentes y nuevos en torno a pensar no solo en quien requiere cuidado, sino en quien cuida, ¿no? Quien requiere cuidado ya tiene sistemas, ya tiene políticas, niños y niñas, personas con discapacidad, personas mayores insuficientes, con falta de presupuesto, con falta de cobertura, todos estamos de acuerdo. Pero nunca nadie pensaba en quién cuidaba. Y yo creo que ese es el giro importante que nos hacen los sistemas de cuidado y esa perspectiva de género, ¿no? Todos los programas, las mujeres siempre están detrás del vidrio, viendo cómo el hijo está en natación, ¿cierto? Cómo la persona mayor está en el centro de cuidado, pero ¿y ellas quién las cuida? Entonces estamos haciendo un diagnóstico con todos los ministerios. El decreto que tenemos ya en borrador incluiría acciones de 10 ministerios, incluyendo, por ejemplo, ministerios como el de vivienda, ¿no? Hay que ver hoy cómo esas organizaciones de cuidado comunitario, cómo están cuidando, en sus propias viviendas, en qué condiciones. Y si el Estado no tiene respuesta, pues hay que apoyar lo que ya existe, incluyendo pues ministerios como el Ministerio de Ambiente, ¿no? Todo el cuidado ambiental, creo que es un tema fundamental para este gobierno también, incluyendo ministerios, por supuesto, salud, educación. Necesitamos que las cuidadoras se sigan formando, que podamos certificar sus saberes de toda la vida. O sea, una cuidadora que ha cuidado 40 años, ¿ya quién le va a enseñar a cuidar? Claro. Es un saber empírico que hay que reconocer, que hay que profesionalizar, ¿no? Entonces estamos en ese diagnóstico, concejal, para hacer el COMPES, y en el COMPES ya tendremos la cifra exacta de cuánto costará el sistema, siempre reconociendo que el nivel nacional tiene una función distinta al nivel territorial. El nivel territorial es quien debe implementar, y esto implicará, por supuesto, pues negociar con gobernadores, alcaldes, persuadir de que esto es una prioridad, ¿no? De que efectivamente pues 1 de cada 3 mujeres de su departamento, de su ciudad, hoy están aisladas y que también necesitan cuidados. Pero creo que vamos bien. Yo he sentido, como tú lo dices, que hay un consenso nacional frente a que también hay que cuidar a las que nos han cuidado, a nuestras mamás, abuelas, y se ha vuelto una prioridad en la agenda de igualdad de género en los departamentos, en las ciudades principales. Yo ya he viajado bastante, tengo varios viajes las próximas semanas, y la idea es incidir en las próximas elecciones. No, en helicóptero no. En helicóptero no, pero bueno, creo que hay que incidir fuerte. Pero hay algunos lugares del país a donde solo se puede llegar en helicóptero. Todavía no me ha tocado, te contaré. Pero toca incidir en las próximas elecciones. Tú que estás de candidato a la alcaldía. Eso dicen, esto tiene que ser fundamental en la agenda de cualquiera que quiera llegar al Ejecutivo, pues porque, repito, estamos hablando del 30% de las mujeres del país. Es enorme. Ese 6.9 millones de mujeres, eso es un país completo, eso es casi la población de Finlandia. Es casi Bogotá entero. Es casi Bogotá completo. Es una población que no ha tenido, nunca ha estado en el centro de ninguna política pública, pero es la que nos da la vida y tiene unas necesidades enormes. Entonces también hay que llegar allá, y yo confío en que nos va a ir muy bien en esa persuasión con las alcaldías locales, y espero que en segundo debate en el Congreso, en plan de desarrollo, logremos de verdad poder aprobar ese fondo, porque los territorios lo necesitan. Hay un punto que quizás puede llegar a ser polémico o sujeto de discusión cuando se habla de esa territorialización, y es cómo evitar o al menos prevenir que se convierta esto también en una instrumentalización política. Hay sectores políticos que tienen como bandera las madres comunitarias, por ejemplo, y uno lo ve en la izquierda, en la derecha, en todos lados. Si aparecen estas estructuras desde lo territorial, y ahí creo que nos vamos a ir a un debate que es incluso más complejo, y es cómo se dio la descentralización en Colombia, ¿no? Bogotá, mal que bien, medio funciona. O sea, es como, aquí hay muchas discusiones, se roban un poco de plata, tuvimos el carrusel, quizás tendremos otro. Bogotá tiene problemas, pero más o menos funciona.
O sea, ahí están los centros abiertos, ahí están las bibliotecas andando, ahí la gente sigue llegando como sea al trabajo, en fin. Pero hay unos lugares del país, hay unos territorios donde el dinero se esfuma por completo. No es que el dinero no llegue, es que literalmente la clase política se lo ha mecateado. Y aquí, pues creo que puede aparecer una preocupación sobre, bueno, esto son las entidades territoriales las que tienen que definirlo, implementarlo, pero esas entidades territoriales están cooptadas por unas mafias de corrupción que no derrotamos en el 22, que seguramente va a seguir tomando un tiempo sacar del escenario político. ¿Cómo hacer que al menos se mantenga a esos saqueadores del Estado alejados de esto? Porque es que aquí hemos visto que se roban la salud, que se roban la plata pues, para la hemofilia, para el PAE, de donde sea, la clase cleptócrata colombiana mete la mano y saca. ¿Cómo lidiar con ese problema? Una de nuestras prioridades es poder construir esto con las bases, ¿no? O sea, no necesariamente, y ahí volvemos al reto jurídico, ¿no? De tener que pasar a través siempre de un operador, que como tú mismo estás diciendo en este momento, son generalmente por medio de donde se dan esos robos y demás. Creo que esa es una de las ilusiones, ¿no?, que tenemos, y es que también llegando directamente a la población, en lo que permita la ley, por supuesto, pues se pueda de alguna manera evitar siempre esos mediadores en la, ¿cómo se dice?, en la implementación de los servicios y de la política, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser fundamental, el control social que podamos hacer ahí, con las organizaciones de base. Nosotros tenemos pues en nuestra planeación tener equipos territoriales que empoderen a las cuidadoras, porque es que es un sector además que no se identifica como tal, ¿no? O sea, uno sabe que uno es estudiante cuando entró a la universidad, uno sabe que, no sé, digamos en cualquier gremio que es un obrero, un sindicalista, porque está afiliado a una empresa, ¿cierto? Pero cuidadoras, la historia es que cada una está en una casa encerrada en 4 paredes, no hay mucho trabajo colectivo, entonces ahí hay que apoyar fuertemente en esa identificación. En Bogotá eso fue un trabajo lindísimo. Las mujeres, ¿cómo así? ¿Es para mí? ¿Yo soy cuidadora? Era una de las preguntas. Usted es cuidadora, usted es trabajadora. El hecho de que no reciba un salario no significa que no trabaja. 8 horas al día, 10 horas al día, trabajando, lavando ropa, cocinando. Eso es un trabajo, es una trabajadora del cuidado, ¿cierto? Entonces poder acompañar y empoderar, construir con ella, ¿cierto? Que no sea allá la entidad territorial no, o sea, esto tiene que tener, por supuesto, acompañamiento de la sociedad civil. Incluso eso de ese fondo está todo por construirse, pero uno podría pensar que también pueda financiar, por ejemplo, a las organizaciones de cuidado comunitario, ¿cierto? Es uno de los retos que hay, pero por supuesto, pues ese riesgo siempre está, concejal, y pues ahí el juego, digamos, creo yo, de poder supervisar muy bien los recursos, sí, pues de no corromperse, por supuesto. Yo creo que eso es importante, y de tener criterios técnicos en la asignación de los recursos es fundamental. En Bogotá la ubicación de las manzanas del cuidado tenía toda una justificación técnica. No era que llamaba un concejal o que llamaba un edil a decir, venga, póngame la manzana acá, que acá es donde tengo los votos. No. O sea, esos llegaban a la inauguración. Eso tenía unos criterios muy fuertes, ¿cierto? Había una georreferenciación de dónde vivían las personas mayores, los sujetos de cuidado, dónde vivían las cuidadoras, ¿cierto? Dónde había, digamos, la capacidad de infraestructura pública. O sea, habían todos unos criterios para decir, es acá. Y a nivel nacional será igual, ¿cierto? Será igual. Si logramos aprobar el fondo, para tener recursos del fondo, tendrá que pasar unos criterios técnicos súper fuertes, y no es donde está el amigo del presidente o de la vicepresidenta. No, esto tiene unos criterios técnicos, en dónde está la necesidad, ¿cierto? Muy importante. Y dónde podemos... No como lo que pasa hoy en la Colombia rural, donde uno sabe dónde vive el alcalde porque hasta ahí llega la placa huella, ¿no? Exacto. Eso es lo que no puede seguir pasando. Aquí se acaba la placa huella, pues esa es la finca del alcalde. Y afortunadamente en la experiencia de Bogotá, yo puedo asegurar que el criterio técnico siempre estuvo presente, y ahí están los mapas, está absolutamente todo de cómo se ponía acá o allá, y la idea es continuar en esa línea.
Creo que es maravilloso, nos llena de esperanza ver que hay hechos concretos que pueden terminar cambiando la vida de muchas personas al final de un mandato, tanto como ha pasado en el gobierno distrital del que yo he sido tan crítico, como seguramente va a pasar, espero yo, a una mayor escala en el gobierno nacional al cual apoyo y espero seguir apoyando, ojalá hasta el final del gobierno si termina. Pero bueno, una última pregunta, Natalia, y tiene que ver sobre el compromiso de este gobierno con las mujeres. Yo creo que hay unos sectores, los feminismos son muchos y muy complejos. Sí. Y pues es un tema que siempre genera unos problemas enormes para ser tratados, incluso más cuando quien opina o habla o se dirige a un auditorio sobre esto es un hombre. Pero es un hecho incuestionable en la política. Yo, personalmente, yo creo que la lucha feminista tiene una naturaleza incluso de corte revolucionario y que esa revolución feminista, sea cual sea su futuro, su norte o su conclusión, no tiene reversa. O sea, yo creo que esos días de los hombres abusando de la simetría de poder, naturalizando el hecho de que porque, por ejemplo, ostentan una posición de poder, bien sea como profesores, como políticos, como empresarios, como estrellas de la televisión, eso se acabó. Quizás algunos creen que eso puede seguir andando, pero yo creo que eso se acabó. Pero hay divisiones dentro del feminismo, hay distintos feminismos, hay, por supuesto, polémica sobre cuál es el papel que va a jugar esa lucha feminista dentro de este gobierno. Un gobierno, pues, que en campaña el presidente fue, se puso la pañoleta, hizo el ruido y demás, que además viene de tener unos aliados políticos suyos comprometidos en temas complejos. Y pues bueno, yo creo que la última pregunta puede ir enfocada hacia cuál será el papel de este gobierno en su integridad. Digamos que la figura presidencial abarca muchas cosas, pero el gobierno es mucho más que el presidente. ¿Cuál será el papel de este gobierno o el nivel de compromiso de este gobierno en esa lucha de cambio por los derechos de las mujeres? Pues está en el programa, está en el plan de desarrollo. Yo creo que uno de los grandes retos a propósito de los feminismos es que las feministas se atrevan a hacer gobierno, ¿sí? Porque yo creo que ese es un tránsito importantísimo para garantizar que lo que está en el papel, en el programa de gobierno, en el plan de desarrollo, pues se vuelva una realidad. O sea, el gobierno necesita que el feminismo tenga vocación de poder y llegue a estos cargos y se le mida también a ejecutar, que es un poco mi trayectoria, ¿no? O sea, para muchas feministas el Estado no cuida y entonces allá no me meto y todo, pero la realidad, digamos, es que haciendo política pública y pues poniendo todo ese conocimiento, esa experiencia, esa militancia al servicio pues de hacer gobierno, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que pues entremos al gobierno y empecemos a liderar los programas, a meter nuestra perspectiva, a aprender a gobernar, que no es sencillo, ¿cierto? Porque ese cambio de chip de pasar de la oposición y de la marcha y Muy difícil, ¿no? a hacer gobierno es muy difícil, porque acá todo es muy frustrante. O sea, digamos que la ejecución tiene 500 problemas. Es un estado... O sea, el activismo es bastante sencillo frente a la idea de tener plata y tener que ir a territorio a ejecutar y poner también un poco tu pellejo, porque acá todo es con las CIAs, los entes de control encima, que si hiciste, que si no hiciste. Entonces yo creo que es una invitación a que nos metamos a hacerlo realidad, ¿no? O sea, yo entro a este cargo de verdad por pura meritocracia. Mientras hubo elecciones presidenciales, yo era la directora del sistema de cuidado. Estoy muy alejada de los partidos, tú lo sabes, en general de la política, y no había ninguna razón distinta a mi trayectoria para estar acá y a esa trayectoria feminista. Y así como yo hay otras compañeras, como por ejemplo María Angélica Prada, que también la conoces, que también en su momento estuvo en el Polo, que hoy es una de las asesoras de la consejera Clemencia, que hoy, digamos, en el Congreso están tramitando un estatuto de la igualdad, que es algo bastante importante, digamos, en materia de igualdad de género, ¿no?
Creo que la consejería se está fortaleciendo muchísimo, que es la encargada, digamos, de transversalizar el enfoque de género en el gobierno nacional y que siempre fue tratada, igual que la vicepresidencia, como una entidad enana, con cero presupuesto, y que hoy se está fortaleciendo en sus líneas, ¿cierto? Ya les conté la reforma de la vicepresidencia. Creo que la creación del ministerio tiene todo un camino abierto para que los derechos de las mujeres crezcan, al igual que otros, ¿no? Como los derechos, digamos, de los pueblos étnicos, que creo que es una de las cosas más importantes que la vicepresidencia está poniendo, digamos, en el centro. Ya no es el enfoque de género, el enfoque diferencial, ¿no? Que es como incluya la perspectiva de la diversidad, ¿no? Esto ya se volvió una cosa estructural del ministerio. Tan No se puede hacer estructural política. como el racismo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces pienso que las condiciones están dadas, pero también dependerá de quienes lleguen a liderar los programas y de cómo pues logremos rodear al gobierno en ese sentido, ¿no? Y ojalá pueda tener Es un continuidad. debate todavía dentro del gobierno. Digamos, para nadie es un secreto que pues han habido unos nombramientos que no han caído bien en el feminismo, pero bueno, hay que entrar y hay que dar la lucha de ideas y hay que, pues, creo yo, empujar y ponerse en la tarea. Y por lo menos es lo que yo estoy haciendo y espero con el Sistema Nacional de Cuidados poder apoyar y dar un salto en esos derechos de las mujeres. Y yo tengo una bola de cristal, habrá más. Habrá más nombramientos que seguramente no van a caer bien. Ah, que no. Que no van a caer bien. De feministas habrá que más. caigan bien. Bueno, digamos que la política es muy compleja. Una última cosa y ya terminamos. Creo que pues además ha sido una charla muy interesante. Me encanta además poder compartir nuevamente un espacio. Esto que escucho me hace pensar como que no vamos a hacer campaña juntos otra vez en los próximos días, pero hay algo que está claro y es que después de haber tenido en Bogotá por primera vez una mujer alcaldesa y además una mujer diversa, pareciera que las candidaturas este año van a ser mayoritariamente masculinas. Eso se ve. ¿Y cómo ve usted eso? Pareciera quizás también como un asunto pendular, como, bueno, hubo una discusión dura en la candidatura pasada, pero esta vez parece atípicamente masculinizada la campaña. Casi siempre hay candidaturas femeninas. Si empezamos a echar para atrás, pues bueno, estuvo Claudia López en el 2019, que además barría de lejos, o sea, que arranca casi con el 50% de intención de voto, después se desbarranca, pero lideró la campaña desde el principio, venía de ser candidata a la vicepresidencia, antes estuvo Clara López que fue alcaldesa encargada, que estuvo ahí, antes estuvo María Emma Mejía, antes, o sea, casi que esto es en los últimos 15 o casi 20 años, la primera vez que ya acercándonos a las elecciones no se ve una candidatura de una mujer con alguna proyección. ¿Usted cómo lo ve? Pues muy paradójico, ¿no? Porque digamos que los últimos años han sido unos años de lucha feminista fuerte, ¿no? O sea, las feministas estuvieron fuertemente en lo que fueron los paros en el país, ¿no? Se ha posesionado la agenda, han habido avances, por ejemplo, en Colombia en los temas de aborto, que había sido un tema, pues, digamos, muy difícil. Hoy Colombia está a la vanguardia en eso, sistemas de cuidado, en fin. Y justamente vuelvo al mismo punto, o sea, me parece que hay que verlo con autocrítica también desde el movimiento feminista, ¿no? ¿Dónde están las feministas en la escena política? Me pregunto yo, o sea, ¿cuál es la candidata feminista para las elecciones locales? Y también de parte de los partidos, ¿no? Porque tenemos la ley de partidos, tenemos la ley de cuotas en los 3 poderes públicos, pero ¿dónde está ese compromiso, digamos, desde el escenario político? Ahora, también hay un hecho muy relevante y es que la pandemia pues retrocedió 30 años de derechos de las mujeres y eso no es un cuento, es en serio, todas las estadísticas lo muestran y en materia de cuidado pues ni hablar. O sea que si antes era difícil hacer política y no tener tiempo para hacer política, imagínate ahora después de todos los estragos de la pandemia, o sea las mujeres están más enclaustradas en los hogares haciendo más trabajos de cuidado después de la pandemia. O sea, retrocedimos muchísimo y eso tiene que ver con la política porque no hay tiempo para hacer política, ¿no? Sí. Entonces es paradójico, es preocupante.
Paradójico. Y creo Mucho. que sí, pues hay que hacerle un llamado también al movimiento feminista, que en esa diversidad hay que unirnos para poder pues mantener esta agenda vigente, porque pues lo de Claudia López, concejal, y no es porque haya sido funcionaria del distrito, es porque objetivamente se fortaleció la agenda de género con Claudia López. Igual una mujer lesbiana es un referente por primera vez en Bogotá, ¿no? Que hoy una niña vea que una mujer sí puede ser alcaldesa. Sin duda alguna. Y soñar que ella también puede serlo, ¿no? ¿Qué quiere ser cuando es grande? Alcaldesa, ¿no? O sea, creo que eso, pues es un... La señora que sale en televisión todo el día. Claro, es simbólico, ¿no? Y lo simbólico es importante también. Indudablemente. Entonces, sí pienso que hay que hacer un llamado fuerte a los partidos y al movimiento feminista para también entrar en la escena política, ¿no? No solamente vuelve y juega en la agenda social reivindicativa de exigencia, sino que si en realidad estamos en tiempos de cambio, pues esto tiene que estar en el centro también. Y creo que es una preocupación con la que vamos a cerrar cerramos podcast. con esa preocupación. Y con esa tarea. Una paradoja más es que, por ejemplo, en el campo progresista, y pues bueno, vimos a Roy Barreras rompiendo la reforma política que él mismo escribió, pero la rompe con esa capacidad histriónica que caracteriza al camarada Roy. Una de las, digamos que uno de los argumentos que se ha dado a favor de la lista cerrada es la paridad. La igualdad de género, claro. Es la paridad. Y yo creo que listo, eso está muy bien. Ahora, la manera de garantizar la paridad no es cerrando las listas, es cambiando la Constitución, haciendo un acto legislativo para que la mitad de las curules sean para las mujeres, la mitad de las curules para los hombres. Así es como se va a garantizar la paridad. La lista cerrada, pues ya no pasó en esta reforma política. La lista cerrada, si encabeza un hombre, tampoco garantiza la paridad. Bueno, pero es una enorme paradoja que cuando este sector, pues el gobierno, el presidente, los sectores, los alfiles del presidente en el Congreso han promovido la lista cerrada, pues no haya nada ni parecido a la paridad en el partidor de las elecciones al segundo cargo, pues al menos en votos de elección popular más importante del país, ¿no? Sí, es una preocupación enorme. Podemos llegar con un tarjetón solamente de hombres. Sí, como ha ocurrido siempre, ¿no? Porque las mujeres salen y van desapareciendo a medida que se avanza la campaña. Sí, en presidenciales siempre ha sido así, ¿no? Y no está la salida de la vicealcaldesa, ¿no? Porque generalmente en las presidenciales lo que pasa es que entonces la mujer asume el rol de ir de segunda. De acuerdo. Sí, concejal, creo que ustedes tienen una gran tarea. Bueno. Quienes están en la escena política para las próximas elecciones, hacer ese llamado fuerte, creo que es importante. Natalia, muchísimas gracias, concejal, por acompañarnos. Un gusto y muchas gracias por invitarme. Y gracias un placer. A tu equipo de trabajo también por este espacio. Que es maravilloso, ¿no? Ellos no salen en el podcast, pero sin ellos sería imposible. Muchas gracias, Natalia. Mucha suerte con ese gran desafío.